Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al ingeniero Jorge Valverde, exdecano en la Escuela Politécnica Nacional, catedrático, un profesional con amplia experiencia en las construcciones sismo resistentes. Lo hemos invitado, lo que decíamos hace poco, para hacer conciencia, lo que no existe en general en el país, frente al advenimiento de fenómenos naturales, sea erupciones, hoy el fenómeno del Niño, el fantasma de los terremotos y los sismos en la zona, que siempre nos ilustran los geólogos de lo que pudiera ocurrir, lo que ya ha sucedido. Recordemos lo que devino en un desastre en abril del 2016 en Manabí y parte de Esmeraldas. Ahora tenemos el resultado del terremoto de Venezuela y en los últimos días el terremoto en Cali afectó a Pereira también, Quibdó, Manizales, de 7.4 grados. ¿Cómo lograr hacer conciencia, ingeniero Jorge Valverde, respecto de las construcciones y cómo fiscalizar para que se hagan construcciones sismo resistentes? Muy buen día. Buenos días, estimado Miguel. Sí, esta en verdad es la parte más complicada que nos toca a los técnicos, ¿no? Porque nosotros nos preparamos en la parte técnica, manejamos las normas, todos los programas de diseño, lo de manejo de materiales y todo lo demás, no tanto en el área de arquitectura como en ingeniería. Pero como yo siempre les digo a mis estudiantes, el problema de los ingenieros, básicamente, que somos los encargados de la seguridad de las estructuras, ¿no? De eso que no se ve. Quizá es la parte más difícil, porque cuando yo hablo de la sismo resistencia, la gente muchas veces no entiende de qué se trata, ¿no? No es cuestión de poner más acero en las columnas, o de hacer las columnas más anchas, ¿no? O de ponerle más cemento al hormigón. Es decir, en la construcción se sigue manejando todavía mucho empirismo, en la construcción pequeña, en la informal, básicamente lo que es vivienda. Entonces la parte más difícil de nosotros es vender, como yo digo, el miedo, porque en casos como estos que tenemos el sismo como ejemplos del sismo de Venezuela, el sismo de Bogotá, recordamos el sismo de Pedernales, que les tomamos como ejemplo y decimos, a ver, eso que pasa ahí nos puede pasar a nosotros. Pero siempre sale a relucir a mí no me pasa, acá no pasa eso, o acá no ha de ser tan fuerte, ¿no es cierto? Nos confiamos y creemos que somos demasiado optimistas de que no nos va a pasar, hasta que nos pasa. Y ahí sí no sabremos qué hacer. Entonces, vender ese miedo, decirles que el riesgo, la amenaza existe, está latente, ¿no es cierto? Y que sobre esa amenaza pues ya se tejen muchas teorías, muchas ideas. Ahora mucha gente está pensando, claro, el sismo está bajando desde Venezuela, pasa por Bogotá y ya llega a Quito. Esa es una posibilidad en 1.000.000 quizá, no sé, yo escuchaba a Hugo Yepes el otro día y claro, él dice, claro, hay una posibilidad alta de que nos llegue. Eso lo sabemos desde que yo soy estudiante, 50 años atrás nos dice, ya viene el sismo, ¿no? Como en los niños, ya viene el cuco, pero hasta que llega. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos para prepararnos para cuando llegue ese momento? Entonces tenemos alguna información, hemos hecho algunos ejercicios numéricos de simulaciones y sí, nos damos cuenta que la vulnerabilidad nuestra es muy alta. Entonces el riesgo también es alto, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos para minimizar ese riesgo? Lo único que podemos hacer es eso, reducir el riesgo. No podemos eliminar la amenaza, porque eso está latente, eso ya es de la naturaleza, es del planeta y hasta del universo, porque tiene mucho que ver la posición astral y demás en el funcionamiento de la Tierra, ¿no es cierto? Entonces, en eso no podemos hacer nada. Ingeniero Jorge Valverde, si me permite, dada su amplia experiencia, explíquenos primero qué implica hacer una construcción sismo resistente. ¿Cuáles debieran ser los contenidos para ello? Ya, aquí también hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Lo que mucha gente considera antisísmico,
que es lo ideal, y lo que es sismo resistente, que es lo que dice la técnica. Lo antisísmico no existe, porque es una utopía, porque significa que cualquier sismo que venga a la estructura no le va a afectar. Entonces, lo que nosotros hacemos es el diseño sismo resistente, que significa que cuando venga el sismo, que también nosotros no podemos predecir qué tipo de sismo, la magnitud del sismo que va a llegar, ¿no? Ni la distancia, la cercanía y demás. Entonces, pero suponemos por estadística, por probabilidades, por mediciones locales y en otros sitios, podemos ya estimar un grado de magnitud que puede afectar al sismo, porque son varias fuentes sísmicas las que afectan a cada zona. Entonces, la filosofía del diseño es de que la estructura se comporte bien ante el eventual sismo. ¿Qué significa que se comporte bien? Significa simplemente que no mate a la gente, que conserve la vida. No va a conservar los bienes físicos, no va a conservar mi televisor, mi vehículo, no, la idea no es esa. Porque si quiero salvar todo eso, ahí sí tengo que hacer algo antisísmico. Y quizá lo único antisísmico que pueda llegarse a tener, aunque el Japón ya nos demostró que no se pudo, serían estas centrales nucleares, por ejemplo. Ese sería en donde, creo que son las estructuras donde más interés se pone, donde más recursos se gasta, donde más estudios se hace para evitar, minimizar el daño del sismo. Pero en las viviendas, en los edificios, la filosofía es de que la estructura, ¿y qué me refiero con estructura? La cimentación, las columnas, las losas. Esa es la estructura, esos son los elementos en los que diseñamos. Ahí es donde entra la ingeniería. Lo demás es arquitectura, es lo que queda, lo que le adorna a la estructura. Por eso decía hace un momento que vender la seguridad es difícil, porque eso no se ve. La columna queda enterrada entre las paredes, ¿no? Y confiamos de que ahí están las varillas de acero, de que el hormigón esté en buenas condiciones, pero no, lo que se ve es la pared, lo que se ve es la ventana simpática, la cocina, los pisos y demás, que es lo que se vende. Pero el miedo no se vende, eso no podemos vender, no logramos vender, ni a las aseguradoras, ni a la gente, a muy poco, hablo en general, ¿no es cierto? Yo tengo clientes en los que me dicen, vea, quiero que aquí no pase nada, entonces obviamente le cuesta, y hay que hacer un estudio poco más detallado. Pero para esto, entonces interviene la norma. Entonces la norma es lo que le dice, si hace usted esto como mínimo, el daño va a ser menor. No es que no va a haber daño, el daño va a ser menor. Y como decía hace un momento, lo que nosotros perseguimos es darle seguridad a la vida de las personas. Teóricamente decimos, a ver, la estructura debe moverse y debe comportarse de tal manera que dé lugar, dé tiempo a que la gente salga de la estructura. Yo he visto por ahí un par de videos en Bogotá que ocurrió eso. La gente salió corriendo, se puso al frente y vio cómo se movía el edificio y luego en unos segundos vio cómo se desplomó. En última instancia, esa es la función de hacer el diseño sismo resistente. Y eso debe la gente estar consciente. Entonces, por lo tanto, si es que yo quiero salvar mi vida, yo debo trasladar esa responsabilidad de la casa que yo estoy haciendo, trasladar al técnico, pues que eso es algo que también no entendemos. Si yo contrato a alguien para que me dé haciendo esto, mi responsabilidad le trasladé a él. Y él tendrá que tarde o temprano, hayan documentos firmados, contrato, etcétera, responder por eso. Y eso acá tampoco se hace, ¿no es cierto? Pasó el sismo de Pedernales, el sismo de Bahía, y que yo sepa, no ha habido una retrospectiva como para decir, a ver, de los edificios que se dañaron, ¿cuántos son los que tenemos que analizar las fallas y ver los responsables? Eso en general no lo hacemos, limpiamos y ya lloramos, pasa la calentura y nos olvidamos. Ahí hay ejemplo de que en Pedernales son 10 años ya del sismo y todavía no se han recuperado un buen porcentaje de viviendas y del daño de infraestructura y demás, y lo mismo de los otros sismos. Entonces, que son sismos pequeños, ¿no es cierto? Un sismo como el de Caracas, imagínense, no sé si podemos visualizar qué hacemos con 58 millones de toneladas de escombros. Ahí estaba leyendo en internet unos comentarios, unas quejas que dice que la gente lo que hace ahora, fíjense lo que es la desesperación,
Los escombros trasladan y le botan al mar. Es decir, es daño sobre daño, ¿no? Y eso ya me pongo a pensar, digo, ¿dónde es el problema? Obviamente el problema es cultural, es de educación, es de falta de preparación. Países como Japón, que están muy adelantados, países del primer mundo, tienen todos los recursos, allá casi no hay pobreza, viene un sismo y les sigue golpeando duro. Entonces, ¿qué esperamos nosotros, no es cierto? Si no tenemos ni preparación ni recursos. El daño de Venezuela, si no estoy mal, llega a más o menos 38.000, casi 40.000 millones. Ese daño en nuestro país significa casi la mitad del Producto Interno Bruto. Eso en buen romance significa que el país quiebra, pues. O al menos el sitio donde haya, si es en Quito el sismo, Quito quiebra. ¿Cuánto recuperamos de eso? Si aquí estamos peleando, llorando, porque en nuestro presupuesto nos tenemos un hueco fiscal de 3-4 mil millones. Imagínense con 40.000 millones en pérdidas, que durarán esos 20 años. Eso es lo que no logramos vender, hacer conciencia en la gente, ¿no? Ingeniero Jorge Valverde, usted hablaba de esta sismo resistencia. ¿Qué elementos debe contener? Si uno va a hacer una casa, tiene el terreno y le dice, por favor, ingeniero, quiero los cálculos, quiero que me haga una casa sismo resistente. Cuesta muchísimo invertir en una vivienda con sismo resistencia que una casa normal en donde el ingeniero dice, no, vea, si su presupuesto es esto, se le voy a hacer su casa en estas condiciones. ¿Qué elementos se requiere para contar con una casa de alguna manera segura? Sabemos el impacto, si es que llega, uno no sabe la dimensión. Claro, ahí hay algunas falacias también, ¿no es cierto?, que se van acumulando y van pasando en el tiempo, y hay algunos responsables. Unos responsables, obviamente, a veces son los profesionales que tratan de sacar partido de eso y venden humo, ¿no es cierto?, engañan, sacan provecho y no hacen bien las cosas, o lo que se ha visto, no le gana al arquitecto, el ingeniero, porque más lo que me cobró y se fue y no me hizo bien y demás, ¿no es cierto?, también es eso. Y permítame, sin dar nombres, por cierto, pero hay reconocidos constructores que uno escucha, dice, y a veces si se cayó a algún edificio o algo, ¿en qué quedó ese nombre? No se trata de dar nombres y apellidos, pero a veces ocurre también en departamentos y en casas de gran envergadura y de una inmensa inversión. Claro, es que todo pasa por el negocio, ¿no? O sea, nosotros hablamos ya del negocio de la construcción. Entonces, eso es lo que prima, es lo que se ve primero. Entonces, a ver, yo soy más exitoso porque soy el que más vendo. Obviamente está bien, pero no se dice, a ver, yo soy el que he vendido, por ejemplo, yo he vendido 50 departamentos en Pedernales, vino el sismo y se me dañaron 2. Esa estadística no hay, eso no vende. Ustedes ven en lo que dice, sí, que tengo esto, tengo el jacuzzi y demás, es lo que vende. Claro, lo que se ve, los grandes acabados, la grifería, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces, volviendo a la pregunta, el constructor o el dueño prefiere gastarse $1,500, $2,000 en una grifería italiana, de cobre, lo que sea, ¿no? De bronce, etcétera. Y con ese monto usted puede hacer un buen estudio de suelos, por ejemplo. ¿Para qué es el estudio de suelos? Que es mi campo. Es para optimizar la cimentación, para que no le salga muy cara al señor, porque el prurito en la gente es saber, ¿no? La cimentación aquí es grande, al menos en las estructuras se habla así. La cimentación es bloques aquí de 1 metro de alto y eso. Está sobredimensionado. Y el sobredimensionado no significa que esté más segura. Entonces, yo ayer hablaba con una persona y me decía, le comentaba, digo, mañana está en la radio, vamos a hablar de esto, y nos pusimos a conversar, y me dice, no, en mi casa yo hice con el maestro me puso balizas de 25 milímetros en las columnas. Entonces ella saca pecho de eso, dice, vea, mi columna está bien hecha. Le digo, no, más bien es una bomba de tiempo porque ha puesto demasiado acero con el hormigón. Entonces, en ingeniería manejamos términos técnicos como por ejemplo, la cuantía balanceada, quiere decir, por una cantidad de hormigón de tal resistencia hay que poner una cantidad de acero, ni más ni menos.
muy cerca a eso. Pero la gente cree, no, el ingeniero dijo 4 balizas, le pongo 6. No, pues así no va la cosa, ¿no? Y es eso, es la falta de confianza, es la falta de asesoramiento ahí, ¿no? Que no es necesariamente que tenga que invertir más. Entonces, en la pregunta, si es que hay un código, nuestro código obviamente es copia de otros códigos, ¿no? Y en parte, una preocupación que yo personalmente tengo ahora es de que el código nuestro que tenemos, la norma ecuatoriana de construcción, le tomó como base al código colombiano, porque ellos, claro, siempre estuvieron un paso más adelante. Y también el código japonés y demás, ¿no es cierto? Pero volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué nos diferencia a nosotros de los demás? Estamos haciendo lo mismo. Entonces, ese es el temor. Entonces, la norma lo que me dice es, a ver, hagamos esto como mínimo. Entonces, yo puedo hacer la construcción sismo resistente obedeciendo a la norma y, por lo general, el costo va a ser muy similar. Lo que va a gastarse, digamos, un poco más sería en la calidad de los materiales, optimizar, como dije hace un rato, las dimensiones, y eso, a lo mejor, los honorarios del profesional, los honorarios de los ensayos, no le va a encarecer la obra, pero le va a dar, lo que dije hace un momento, la seguridad, la garantía. Le va a decir, a ver, yo hice esta estructura con tal ingeniero, con tal oficina, con tal consultoría. Como hay un porcentaje, ¿no?, pequeño de la población que va por ese lado, dice, a ver, no, yo mi casa la hago con fulanos de tal, con esta empresa, porque si algo le pasa, esa empresa me responde. Y un porcentaje más pequeño dice todavía, mi casa le tengo asegurada. Es decir, prevenible, ¿no? Si es prevenible. Y el seguro también no le va a asegurar así de buenas a primeras. Es una casita informal, el seguro va a decir, bueno, a ver, así haga así un estudio y revisemos si es que cumple o no las normas. O sea, todo pasa por las normas. Aunque las normas son dinámicas, ¿no? Van cambiando. A la fecha nosotros hemos pasado desde el año 70 por 3, 4 códigos. Entonces los códigos van actualizando la información que se va obteniendo, la técnica, la investigación de materiales. Cada día aparecen materiales nuevos. Hasta hace muchos años todas las paredes se hacían de ladrillo. Hoy se hacen en bloque y la mayoría, y ahora ya con experiencia del sismo, se están haciendo con tabiques. Después a lo mejor se harán aquí se han hecho paredes con espumaplex, por ejemplo. Es decir, eso también no es porque esté de moda, sino hay que saberlo utilizar, pues, ¿no es cierto? Yo pongo paralelismo eso con los vehículos siempre. En el vehículo nos preocupamos de muchos detalles, pero en nuestra vivienda, en nuestra propiedad, en nuestro inmueble, no. O sea, le damos por hecho de que está bien, que no va a pasar, que es hormigón armado y demás. Entonces, no, eso es lo que nos falta a nosotros también, como digo, vender el miedo en parte es si me permite el ingeniero Jorge Velarde, vamos a ir a una cadena oficial y volvemos. Quiero dejar planteada una pregunta para que la responda luego. Precisamente el Ministerio de Infraestructura y Tecnología, a propósito del terremoto de Venezuela y el terremoto de Colombia, anunció en las últimas horas que trabaja en la actualización de la norma ecuatoriana de la construcción, que pretende incorporar disposiciones orientadas a fortalecer, dice la información, la seguridad sísmica de las edificaciones, entre ellas medidas para componentes no estructurales y rehabilitación sísmica. Para que lo explique el ingeniero Jorge Valverde, catedrático experto en construcciones sismos resistentes, luego de la cadena oficial. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Grabando. Hola, mi nombre es María del Cisne Mora Jaramillo y fui parte de Jóvenes en Acción. Yo estuve como asistente administrativa en una escuelita del Ministerio de Educación. Aquí hice actividades administrativas como organizar, clasificar documentos, trabajar en equipo, aprender a comunicarme con profesionales. Algo muy importante es que aprendí a ser responsable, puntual, adquirir conocimientos ya en un entorno laboral real que me van a servir a lo largo de mi vida. Este incentivo reconoció mi tiempo, mi trabajo, mi esfuerzo, lo valoro muchísimo, lo ocupé un poco en movilizarme a la universidad, en mis prácticas y algunas necesidades que tenía. Jóvenes en Acción es una oportunidad muy buena porque nos permite, como ya decía, desempeñarnos en un entorno laboral. Agradezco al presidente por impulsar Jóvenes en Acción, por apoyar a jóvenes como yo a adquirir herramientas que nos servirán en un futuro.
Más información en www.instagram.com/jovenacciones. Autorización número 5605, CNE, Elecciones Seccionales y CPCCS 2027. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de Opinión Democracia. 7:02 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Reanudamos el diálogo con el ingeniero Jorge Valverde, exdecano en la Escuela Politécnica Nacional, catedrático con amplia experiencia en estudios de suelos, en construcciones, en viviendas sismo resistentes. Le decía, ingeniero Valverde, que el Ministerio de Infraestructura y Tecnología, a propósito de estos últimos terremotos en Venezuela y Colombia, anunciaba que trabaja en la actualización de la norma ecuatoriana de la construcción para incorporar disposiciones orientadas a fortalecer la seguridad sísmica de las edificaciones, entre ellas medidas para componentes no estructurales y rehabilitación sísmica. Para que nos explique qué debiera actualizarse en la norma ecuatoriana de la construcción, por favor. A ver, un poquito hay que hacer primero historia, ¿no es cierto? Esta norma ecuatoriana de la construcción, conocida muy vulgarmente en nuestro medio como la NEC 15, es ley, porque es un producto de un decreto, acuerdo ministerial, en ese entonces del MIDUBI. Entonces, al ser un acuerdo ministerial, es ley, lo que significa que es obligatoria para todo el mundo. Y va por encima de las ordenanzas municipales, es decir, los municipios tenían que adaptarse a esta ley. Antes de la ley había códigos, pero no eran compulsivos, es decir, eran hasta cierto punto una referencia, ¿no?, que manejaba el INEM. Entonces los municipios hacían su propia ordenanza y hubo municipios que decían que hasta 3 pisos no hace falta estudio de suelos, no hacía falta algunas cosas, ¿no?, minimizando eso cuando el riesgo es más alto en ese tipo de viviendas. Bien, entonces, este código, que fue el primer código con ese carácter, ya tiene 10 años. Y yo formé parte de uno de los comités que elaboró esta norma, ¿no? Pero esa norma fue redactada en el 2010. Estuvo lista en 2010 y no se le publicó hasta los fines del 14 porque había mucha resistencia en el mismo gremio nuestro, que decía, no, con esta norma las estructuras van a salir más caras porque tenía un poco más de exigencia a lo que estábamos acostumbrados. Entonces había esa reticencia y demás, hasta que hubo un enjambre de sismos pequeños en agosto del 2014 que el presidente dijo, bueno, ya se publica ese código, con errores y demás, porque bueno, eso es otra historia. En todo caso, entró en vigencia. Y lo que ahora se ha trabajado, yo no participé ya en este grupo de profesionales de buena voluntad que se han reunido bajo el auspicio del MIDUBI también en ese tiempo, para que colaboren en la actualización del código. Y entiendo que hay algunas cosas que se han propuesto. Pero la actualización del código no es, pues, a ver, cojo el código mexicano y copio esto y le pongo acá. La actualización del código es con información. Y ahí es donde yo reclamo que nosotros perdimos una gran oportunidad con el sismo de Pedernales, porque hubo daños en todo el país. Y ahí podíamos retroalimentar y sacar conclusiones. A ver, ¿conviene o no conviene hacer paredes de ladrillo? A lo mejor no conviene porque en Manta la mayor parte de muertos hubo porque les mató las paredes que se cayeron. Entonces, la gran conclusión de ese sismo es que no sabemos hacer paredes. Entonces, ¿cómo trabajamos en eso? Entonces, no es que yo me siento acá y digo, a ver, ¿saben qué? Paredes de ladrillo parado no hay cómo hacer. Pero no tengo números, no tengo estadísticas, no tengo pruebas como para decir, a ver, este tipo de pared o estos elementos no estructurales son los que debemos hacer. Cada caso es diferente. Nosotros trabajamos con diferentes materiales, ¿no es cierto? Todavía hay gente que trabaja con adobes mejorados, con tabique, es decir, ¿y por qué no despreciar esos materiales, ¿no es cierto? Entonces, la actualización de la norma no es cuestión de que se reúna un grupo de técnicos y, bueno, por mi criterio, o a lo mejor hasta por mi experiencia, hagamos esto. No funciona así la cosa.
Yo debo ir al comité y decir, verdad, yo tengo aquí esta lista. Yo en el laboratorio de la Politécnica he probado 20 tipos de mapuestos y de estos 20, estos 2 tienen buen comportamiento. Inventándome, ¿no? Así es como debería proponer. Y venga otro colega y me dice, no, yo acá en cambio propuse, investigué esto o saqué en estadística de esto y así funcionaron. No, eso no. Lo único que nos fijamos por lo general los ingenieros es ir a ver si es que la columna estuvo bien dimensionada, los materiales también, el acero estuvo bien puesto, la configuración, ¿no? La unión de las vigas con las columnas, eso. Pero de los elementos no estructurales casi no nos preocupamos. ¿Por qué? Porque el elemento no estructural no entra en el análisis, en el cálculo. En el programa que usamos nosotros no entra. Esos elementos no existen en el cálculo estructural. Sin embargo, son los que ocupan la mayor parte de la estructura. ¿No es cierto? Entonces, y eso no se diseña, solamente se pone, a ver, yo tengo que aquí poner una pared de 15 porque mi espacio no me da, no puedo poner de 20 centímetros sino de 15. ¿Eso afecta o no afecta? Claro que afecta, pero no entra en el análisis, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy difícil. Ahora, claro, esto es una decisión reactiva del gobierno para decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Pero a lo mejor me atrevería yo a decir que de pronto esta solución va a ser peor que la enfermedad, porque a lo mejor estamos agregando sin documentación, sin bases técnicas, ¿no? De lo que queremos hacer. Como digo, de pronto copiar. Nosotros sabemos que en México y en Chile se hacen estructuras casi obligatoriamente de hasta 3 pisos o hasta 5 pisos, no con columnas y vigas y losas, sino con paredes portantes, que se llama con muros. Te hacen las paredes, sobre eso la losa y va. Si no hay columnas, es para que tenga otro comportamiento la estructura. Esas son las planchas, perdón el desconocimiento, Jorge. Esas son las planchas, por ejemplo, que hoy se hacen en casas pequeñas, haciendo el estudio de suelos, y que se va y se coloca y se arma con más facilidad. Sí, eso puede ser. Unos son prefabricados y otros son las paredes de hormigón, que ponen las formaletas, funden el hormigón y siguen, ¿no? Ese es uno de los sistemas de paredes portantes, ¿no? ¿Y esos pueden ser sismo resistentes también? Son sismo resistentes, como digo, en Chile y en México, que nos llevan un paso adelante en esto, ellos tienen buen comportamiento con ese tipo de estructuras. Y acá ya se está copiando el sistema, ¿no? Ya se está, yo este rato estoy participando en los estudios de un edificio de 10 pisos que se quiere hacer con el sistema. Toca ir, obviamente, abriendo camino, ¿no? Pero eso significa invertir un poquito en investigación, en adaptación de esas normas, de esos materiales a nuestro medio. Porque claro, el sismo se demostró que el sismo en Caracas no es el mismo de Bogotá y no será el mismo de Quito o el de Guayaquil. Entonces, nosotros siempre trabajamos con ese albur, esa incertidumbre. Y eso nos lleva a que tengamos que tomar muchas precauciones, cosa que a veces a los otros colegas y a los propietarios no les gusta, porque dice, claro, el ingeniero es muy temeroso, es muy conservador, me hace gastar mucha muy plata, exigente. ¿no? Sin darse cuenta que a lo mejor es el único patrimonio que tiene una familia, la casa o el departamento. ¿Cuántas casas construye una persona en la vida? Una. Y a eso no le ponemos cuidado, no. Hablemos de mantenimiento. ¿Quién hace mantenimiento? ¿Quién se preocupa? Nadie sabe que las tuberías de PVC tienen un periodo de vida. Pensamos que eso va a durar 30 años. No, después estamos quejando que la humedad, que las fisuras y el mal olor y demás. Nadie se preocupa de hacer una limpieza. Ya cuando tengo el problema, la mancha de humedad, ahí actuamos recién. ¿Y con quién actuamos? No con el ingeniero sanitario. Meto con el maestro de la esquina que tiene mucha experiencia y viene. Y en vez de arreglarme, me dañó y tengo que buscar otro maestro para que reponga lo que está ahí y quién sabe cómo quede. Entonces vuelvo al principio. El tema es cultural. ¿Cómo? Y en esto y en todos los campos. Yo a ti te sigo todos los días y escucho lo mismo, en tanto en la parte económica, en la parte política. Estamos patinando en el mismo terreno, ¿sí? No veo cómo podemos salir, ¿no? Y aquí se necesita liderazgo, debe haber, los colegios profesionales perdieron la voz hace tiempo, ¿no? Ese presidente nos dejó ahí hundidos y ahora ¿quién habla, no? ¿Quién se pronuncia sobre esto? Programas como el tuyo en los que dice, bueno, preocupémonos, al menos por ahora, porque esta calentura nos pasará en 2 semanas. Y luego retomaremos el fenómeno del Niño y todo lo demás. Y así vivimos de tubo en tubo todo el tiempo, ¿no? Entonces, no avanzamos, estamos...
en el mismo terreno. Jorge, ¿y cómo hacer unas buenas bases haciendo un estudio de suelos que le dé la característica de sismo resistencia? ¿Cómo hacer unas buenas paredes, por ejemplo? Que son las que se caen primero. Claro. Eso es, a ver, aquí hay dos áreas, ¿no es cierto? La una es el área de arquitectura, que es por donde, en nuestro medio, por donde empieza el proyecto. El dueño, el propietario de un proyecto, una vivienda, contacta primero al arquitecto. Yo tengo mi opinión a eso, pero no creo que debería ser así, pero en todo caso, contacta al arquitecto y el arquitecto le satisface los requisitos que tiene. A ver, yo quiero 3 dormitorios, quiero el tamaño, luz y todo lo demás. Está bien. Armado ya la arquitectura, pasa al ingeniero. Pero el ingeniero opina en la estructura. Entonces viene la discusión con el arquitecto, a ver, quitemos esto de aquí, este elemento me estorba, pongamos acá y demás, ¿no es cierto? Llegan a ese acuerdo. El ingeniero tiene una filosofía de diseño. Cada ingeniero, ¿no? Yo soy más conservador que el otro es más liberal, el otro es más arriesgado, tiene más experiencia, tiene mejor experiencia con estos materiales y convence al arquitecto y convence al dueño. Pero el arquitecto es el que maneja, en cambio, su filosofía constructiva. Entonces dice, a ver, no, yo acá quiero estos tipos de materiales. Y como son todos esos materiales no ingenieriles, el ingeniero no opina mucho en eso, ¿no es cierto? Entonces, cuando, por ejemplo, un ejemplo así muy burdo, el ingeniero dice, a ver, yo voy a modelar esta casita de aquí normalmente. Después viene el arquitecto, ¿sabe qué? Por razones estéticas, quiero poner doble pared, una pared de 40 centímetros. ¿Y qué razón? Eso le cambió todo el proceso al ingeniero, porque claro, la carga que tiene que soportar es el doble en cuanto a pared, ¿no es cierto? Entonces, se puede hacer eso, pero hay que tomar las precauciones del caso. Yo puedo decir, a ver, ¿sabe qué? No hagamos eso, pongámosle una pared metálica, el steel frame que se usa ahora, a lo mejor conviene. Entonces, esa interacción, no hay una receta, no es para decir, a ver, aquí vamos con el estudio de suelos mío, lo único que le dice es a ver cómo debemos optimizar la cimentación, que se asegura para que la estructura se comporte bien. Obviamente todos sabemos que la base de todo es la cimentación, pero también es analizar cómo se va a comportar el suelo en este caso, en el sismo, cómo va a vibrar. Recordemos que el edificio se mueve porque el suelo se mueve. Entonces, si yo no entiendo cómo se mueve el suelo, ¿cómo voy a entender que se mueve el edificio? Y eso a mí personalmente me está tocando mucho esfuerzo vender a mis colegas. Desde el sismo de Pedernales estoy haciendo este estudio que se llama efecto de sitio, que somos muy pocos en el país que hacemos, pero es, no, ¿para qué con la norma nomás? O sea, a eso es a lo que me refiero, que vender el miedo, vender la profesión es muy difícil, ¿no? Porque nos vence la costumbre, nos vence esa inercia de que así nomás y que no nos pasa nada y que ya veremos, ¿no? Entonces es difícil. Manejar los nuevos materiales también, ¿no? Las paredes, especialmente aquí se han intentado desde el tapial, el adobe, hasta paredes ahora de steel frame de acero con espumas y demás, que se usan muy bien en otros lados. Esas paredes, por ejemplo, funcionan bien en Texas, la matriz de una casa de esas, pero Texas no tiene sismos. Entonces, la primera pregunta que me haría es saber, ¿qué sismo resistencia tiene estos elementos? Igual las conexiones. Yo quiero que mi casita, las tuberías me duren más. La solución, tengo que hacerle por afuera y tengo que hacer con tubería de cobre. ¿Cuánto cuesta eso? Es carísimo. Entonces ponerle el plastiquito nomás, que me durará 3 años, a los 3 años me olvido y me quejo que por qué se dañó, por qué no sigue funcionando. Es lo mismo, ¿no es cierto? Volvemos a lo mismo. Es decir, no hay conciencia. Y yo me temo que si es que viene el sismo, pasa el sismo, seguiremos igual. Porque es nuestra idiosincrasia, desgraciadamente. Y no veo yo por dónde hay una ventana de escape para poder salir por ahí y decir, bueno, a ver, ahora vamos a cambiar, vamos a hacer esto diferente, ¿no? Es bien complicado el tema de sismo resistencia. Ingeniero Jorge Valverde, ahora otro tema de los tantos que usted nos ha ilustrado. Por ejemplo, a veces nos preocupamos del seguro del carro, que claro, en un accidente le protege, pero de la casa no. Yo he averiguado en seguros cuál es el nivel de seguros de viviendas que hay. Un 3-5% asegura
Y en unos casos no tienen posibilidad, por cierto, en otros sí tienen posibilidad, pero no aseguran la vivienda. Porque esto también es cultural. Obviamente, ¿no? Es porque, bueno, todo lo hacemos nosotros en nombre de la pobreza, ¿no? Somos un país pobre y los recursos limitados, ¿no? Pero, claro, hay esta distorsión. El vehículo, obviamente, se democratizó porque tampoco hace algunos años no era común asegurar el vehículo, pues, ¿no? Y era caro, era costoso. Hoy en día, como tú dices, asegurar una vivienda o un departamento también es costoso, porque es ese círculo vicioso. La prima es alta porque hay pocos asegurados. Si el seguro fuera mayor, imagínate, tenemos más de 500,000 viviendas en Quito. Si el 80% de esas viviendas se aseguraran, las primas serían pequeñitas porque los seguros tendrían una gran demanda. Claro. Entonces, perdón, Jorge, si uno valora entre un vehículo, por decir algo, de $20,000 y una casa de 200,000, porque he comparado eso, casi sale igual en el seguro. Entonces, no es que tampoco es altísimo el seguro de la vivienda, dependiendo del monto, del valor asegurado, que de un vehículo. A veces no hay conciencia de eso. Claro. Y tú imagínate, todavía hay gente que dice no aseguro el vehículo, ¿por qué no? Prefiero más lo que gasto ahí, a 50, pago esto al año, no he pasado nada, más bien eso ahorro y cuando tenga el evento ahí veré. O sea, sigue con eso, ¿no? Estoy obligado a asegurar porque saqué el vehículo a crédito. Acá no, pues entonces es eso, porque no dimensionamos, o sea, le creemos que es gasto. Entonces, como es un gasto, yo puedo omitirlo. No se le ve como inversión. O sea, debemos pensar que el seguro es una apuesta, pues. Yo le apuesto a la aseguradora de que mi casa se va a dañar y usted me paga. El seguro le dice, yo le apuesto a que no se va a dañar, entonces no le pago. Y ahí va, ¿no es cierto? Entonces, el juego. Pero claro, para asegurar, el seguro me va a decir, a ver, no le aseguro así nomás, debe indicarme que la estructura está nueva, que está bien hecha, alguien me va a garantizar que la estructura cumple las normas, que es lo que debería hacerse. Quizá por ahí es donde parte el problema mayor, porque si quiero asegurar 10 casitas de un barrio tal, el seguro va a pensar dos veces, a ver, o me gasto yo o le pido a los propietarios que me hagan un estudio, empezando, por ejemplo, por un estudio de suelos. Yo he tenido casos de esos por ejemplo, para legalizar la vivienda. El mismo municipio le dice, a ver, legalizo, pero si usted me da esto y esto. Y en eso la gente obviamente no tiene tantos recursos y se ha pasado años en tener toda esa información para ir al municipio y decir, ya está aquí, ojalá cumpla la norma y legalíceme. Lo mismo sería con el seguro, ¿no es cierto? Entonces, al seguro se le ve eso todavía más como un gasto. Yo vivo en condominio, tenemos asegurado el edificio. Y en las reuniones últimas que ha habido hay gente que dice, vea, quitemos el seguro más lo que gastamos, ¿no? Porque no pasa nada y cuando hay el seguro no nos han de pagar. Es la idea de todo el mundo que tiene. Entonces, otra vez más, soy cansón en lo mismo, volvemos al tema cultural. Es decir, el seguro no lo vemos, obviamente también ha habido casos que el seguro se pasa de listo y no paga o en caso de los vehículos le da pérdida total, pero cuando podía ser reparado porque le ve como negocio. ¿Sí? Hay de todo, ¿no es cierto? Y con abogados de por medio y demás. Pero deberíamos tender allá, pues, es decir, bueno, yo tengo asegurado mi propiedad por mi seguridad, por mi responsabilidad. Pero claro, como digo, la gente hace números, dice, no, pues pagar el seguro es casi como pagar un arriendo, entonces ¿para qué? No, y no va a pasar nada. Y claro, asegurar por sismo, también el seguro piensa dos veces. Yo escuché ahora de que sismo, inundaciones, todo. No asegurar por sismo. Claro. Bien. Muchas gracias al ingeniero Jorge Valverde, exdecano en la Escuela Politécnica Nacional, catedrático politécnico y con amplia experiencia en estudio de suelos, en construcciones sismo resistentes. Le comprometo a seguir hablando de su amplia experiencia para que nos siga ilustrando, nos siga guiando, algo que no tomamos verdadera conciencia, con el criterio de que seguramente aquí no nos pasará lo de Venezuela y Colombia, y si llega, pues allí enfrentamos. Muchas gracias al ingeniero Jorge Valverde. Ya, Miguel, un gusto.
A la orden. Muy amable. 7:22 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el general Juan Carlos Rueda, ex jefe policial, y el doctor Patricio Haro, ex rector del IAEN, sobre la noticia de esta semana, la coalición contra los carteles de las Américas en la región, reunión en Panamá, en donde 12 países analizaron este tema, este desafío que hay de combatir al crimen organizado en América Latina, buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.